Estamos de regreso, amigos, a su programa Mesa Reservada a través de 93.5 La Gran FM. Tal como le hemos anunciado al inicio del programa y lo hemos estado recordando también el transcurso del mismo, hoy vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Sosa Puro y también el amigo Juan Carlos Apitz, quienes son representantes de este movimiento Venezuela Fénix, que hoy tienen un foro en el Colegio de Médicos a partir de las 6 de la tarde, el Colegio de Médicos de Maturín. Me imagino que es gratuito, la entrada, estarán diciendo, informando aquí, que lleva por nombre La Conquista de Libertad. Así que bienvenido, doctor Apuro, amigo Sosa Puro, amigo Apitz. Muchas gracias por tu invitación y bueno, por recibirnos. Así es, encantado de estar aquí. Cuéntenos de qué se trata este foro en sí, que lleva por nombre La Conquista de Libertad. Nosotros estamos haciendo básicamente una gira por todo el país, tratando de llevar un mensaje de libertad y sobre todo para que la gente se dé cuenta de que básicamente tenemos que reaccionar ante la realidad que nos está carcomiendo como nación. Es decir, nos tenemos que dar cuenta que en los últimos 16 años todo el planteamiento político que se ha hecho ha conducido al país a una trampa mortal si se sigue manteniendo esa dinámica y ese camino que ellos han trazado, que la política, digamos, lo que se llama la política legítima, los interlocutores políticos normales que la gente conoce, le han planteado al país una lucha equivocada, porque han hecho un diagnóstico del problema que es equivocado. Es decir, ellos están confrontando a este sistema como si se tratara de un mal gobierno, pero dentro de un contexto democrático donde las instituciones podrían funcionar. Y dentro de esa dinámica que las instituciones podrían funcionar, han llevado al país a procesos electorales totalmente fraudulentos, en donde las pruebas se acumulan hasta el cielo. Bueno, usted fue candidato presidencial y se retiró porque el CNE en su momento no daba las garantías necesarias para hacer un proceso limpio. Bueno, es que la candidatura fue... Entonces, ¿cuál es la salida? Sí, esa candidatura fue una estrategia precisamente para denunciar la farsa, para decirle al país que no tenía sentido escoger a un candidato de oposición utilizando un CNE cuya estructura estaba diseñada para mantener indefinidamente en el poder al régimen. Entonces la única salida que tenemos, y que era lo que yo trataba de plantearle al país en ese momento, es la desobediencia civil. Nosotros no podemos seguir tolerando a un sistema que nos está violentando sistemáticamente los derechos humanos, que tiene ahorita las cárceles hacinadas con nuestra juventud, que viene destruyendo también sistemáticamente todo el marco institucional de Venezuela, que ya no existe, y además la riqueza nacional la han despalillado. Entonces tenemos un país en este momento en donde simplemente no hay futuro, donde no hay ningún porvenir. Entonces la gente se tiene que dar cuenta que no podemos seguir así, que tenemos que reaccionar. Usted que anda de gira nacional, ¿cuál ha sido la percepción que tiene la gente? Porque uno escucha en la calle y dice, bueno, esto hay que sacarlo es por voto. Nada de desobediencia civil, este gobierno sale por voto. ¿Cuál es la reacción que ha tenido la gente? Es extraordinaria, porque digamos, eso que tú me estás mencionando, que la gente dice eso, es básicamente porque tiene un liderazgo que le está transmitiendo ese mensaje. Si tú tienes un liderazgo que transmite eso como pauta, como directriz, a la gente no le queda más remedio que pensar que esa es la pauta que tiene que seguir. Entonces, precisamente, un poco el objetivo nuestro es desplazar por completo ese sistema político y básicamente poner en el centro del país a unos interlocutores que efectivamente estén conectados con ese deseo y esa ansia de libertad que tenemos los venezolanos. Eso sería como una tercera vía, si lo veamos la parte de la mesa de la unidad democrática, que es lo que habla de salir por voto, el oficialismo, y ustedes están buscando como una tercera vía. Más que una tercera vía, estamos buscando una vía, que Juan Carlos Apitz lo puede explicar como representante de la juventud venezolana. Él es miembro de un grupo que se llama Venezuela Futura, que viene formándose intelectualmente precisamente para irrumpir en el país con contenido de verdad, pues con un planteamiento serio que esté bien fundamentado. Yo creo que Juan Carlos Apitz, cuando quieran toman la palabra. Yo hago una pregunta al aire y cuando quieran... Bueno, lo que pasa es que la tercera vía, ese planteamiento que tú haces, se haría en un clima en el cual los factores podrían jugar en un clima democrático y donde harían planteamientos serios al país. La verdad es que hoy en el país no existe un factor político que pueda hacer un planteamiento serio para salir de este desastre. Nosotros hemos transitado en los últimos 16 años
por un proceso de empobrecimiento de los venezolanos, y eso lo ha encabezado un gobierno. Hemos tenido un grupo importante de venezolanos que se han hecho llamar oposición, pero que en realidad ha venido legitimando, y que en los últimos años se ha agudizado esa legitimación, y que en definitiva yo creo que lo que el movimiento estudiantil ha querido transmitir al país es que en los últimos 6 meses este proceso de empobrecimiento es producto de una serie de liderazgos que hoy le están dando la espalda al país, ¿no? Ustedes han tratado de reunirse con esos líderes políticos, llámese Capriles, Leopoldo López, María Corina, los que andan allí en la palestra, pues, Claro, y plantearle o llevarle este planteamiento. En su momento, cómo no, con todos. Precisamente en la época que tú mencionas, cuando nosotros tuvimos que plantearle esa candidatura al país como estrategia para desnudar la farsa, nos reunimos incansablemente con todos los líderes del país, tratando de que entendieran que efectivamente no podíamos seguir en ese juego, que ese juego era un juego macabro, porque básicamente, tal como está diciendo Juan Carlos, no hacía otra cosa que legitimar a un sistema que vino para destruirnos. Vienen unas elecciones el año que viene que es sumamente importante, que son las elecciones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional entre sus facultades tiene nombrar los demás poderes. ¿Qué ustedes creen que debería hacerse allí si no creen el sistema electoral? No, yo pienso que no deberían haber elecciones Ya una vez la oposición no participó en unas elecciones parlamentarias y las consecuencias fueron nefastas. En el año 2005 la abstención nunca fue, primero, una propuesta de los partidos políticos, fue una propuesta realizada por la propia sociedad civil, y fue una propuesta que además fue traicionada por los partidos políticos al haber planteado una abstención, ¿ok?, y luego haber legitimado al gobierno. La abstención, que además ha sido satanizada por muchísimos sectores, es hoy un instrumento que podría llevar a la desobediencia y al desconocimiento del gobierno. Pero yo creo que ese argumento está muy estigmatizado en Venezuela, pero vamos un poco al argumento de cuál ha sido el trabajo parlamentario. Nosotros, hay varios estudios serios en cuanto a leyes que se han aprobado en Venezuela, y del año 2005 al año 2010 es prácticamente lo mismo que hemos vivido del año 2010 al año 2015. Es decir, la Asamblea Nacional hoy ha demostrado que teniendo o no teniendo factores de oposición, entre comillas, evidentemente el proceso se ha agudizado. La cuestión no es, y repito, la cuestión no es de seguir ganando espacios, porque los espacios son importantes tanto y en cuanto esos espacios sirvan a resolver problemas. Si los espacios no sirven a resolver problemas, sino lo que sirven a legitimar al gobierno, pues evidentemente son espacios que se rellenen o no se rellenen, son espacios que no sirven en lo absoluto para nada. Tenemos llamada, vamos a abrir ya de una vez nuestra línea telefónica al 0291-896-8875. Recordamos que estamos hablando con el doctor Juan Carlos Sosa Puro y también el amigo Juan Carlos Apix, que es estudiante de la Universidad Central de Venezuela, perteneciente también a este movimiento Venezuela Fénix, que tienen hoy un foro esta noche a las 6 de la tarde en el Colegio Médico Maturín. Atendemos esta llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos? Señor López, ¿puede ahí? Señor López, le escuchamos, bienvenido. Buenos días, David. Vamos acá del campo con la selección sub-13. Ya entramos a semifinal ahí y estamos de verdad muy contentos, muchachos entusiasmados. Hoy esperamos el resultado de Bolivia contra para Aló. Pero si esto es un nacional que se está llevando el fútbol allá en Cogede, gracias al señor López que está llamando, pero estamos conversando sobre otra situación. Cuando ustedes llaman a la desobediencia civil, ¿de qué forma? Esto es un mecanismo que está dentro de la Constitución, pero ¿de qué forma sería esa desobediencia civil? Porque hemos visto que venezolanos han salido a protestar. Este año hemos visto múltiples protestas que el gobierno ha querido llamar guarimba y muchas otras cosas, y vemos la represión muy fuerte, y el venezolano ahora como que si siente que ese no es el mecanismo, no sé, sentirse como carne de cañón allí. ¿Cómo sería esta desobediencia civil? Bueno, lamentablemente lo que sucedió estos 5 meses, que fue precisamente ese espíritu de libertad en la calle, la gente que está desesperada ya diciendo basta, cuando tocó, digamos, tener esos interlocutores políticos que tenían que llevar ese mensaje a la política nacional e internacional, ¿qué hicieron? Crearon un cortocircuito y básicamente siguieron legitimando al régimen, acallando ese espíritu de libertad. Básicamente le echaron agua a ese fuego que se estaba prendiendo para seguir su camino legitimador, en donde básicamente conquistan espacios para ellos,
para beneficiarse ellos personalmente y beneficiar a sus partidos políticos, mientras el país sigue destruyéndose. ¿No cree usted el diálogo? Porque de ahí se instaló una mesa de diálogo que duró muy poco, pero se instaló y se dijeron algunas cosas, inclusive en cadena nacional. ¿No creen el diálogo con el gobierno? No, en absoluto. Pensamos que ese diálogo no se puede dar con este régimen en esos términos, bajo ninguna circunstancia. Eso no fue, además, eso no fue un diálogo. Eso fue simplemente ir allí de vasallos a seguir tendiendo la mano e inclinándole la rodilla al régimen. Yo quisiera saber qué salió de ese proceso, qué salió en beneficio al país de ese proceso. Absolutamente nada. Entonces vuelvo y repito, estos son interlocutores que ya se han transformado en parte del sistema, están cogobernando con el sistema. Entonces, si nosotros queremos sacar a este sistema de nuestra vida, necesitamos necesariamente otro tipo de estrategia, una estrategia que efectivamente confronte y demuestre que este sistema no puede tener autoridad sobre los venezolanos. Tenemos que desconocer esa autoridad que en este momento está imponiéndonos como... ¿De qué manera? ¿Desconocerla como en la calle? No sé, ¿qué es lo que le están proponiendo? Perdón. Lo primero es entender, crear una conciencia nacional en torno al problema que estamos enfrentando. Eso es lo primero. A mí me llama mucho la atención que cuando hablamos del diálogo, se habla de esos interlocutores como si el conflicto que existía en la calle estaba integrado por esos interlocutores. Ninguna de las personas que se sentó en esa mesa representa a los jóvenes venezolanos que salimos a la calle a protestar, a jóvenes venezolanos que en definitiva cayeron en manos de por ejemplo, la inteligencia del SEBIN. Es decir, ese diálogo eran unos interlocutores, primero un gobierno y luego una oposición, que de hecho ellos nunca apoyaron la protesta en la calle. Lo primero es entender la naturaleza de este régimen. Es un régimen que Maduro, que no está solo, es una organización criminal, como bien lo ha apuntado Juan Carlos, en muchos espacios, donde no nada más está integrado por países latinoamericanos, sino grupos internacionales de terroristas, es decir, que al sol de hoy están matando civiles inocentes. Y una vez que uno se da cuenta que están agarrando a Venezuela como la caja chica de distintas organizaciones criminales en el mundo, pues pasaría por un proceso de desconocimiento. ¿Y por qué desconocimiento? Porque nosotros estamos en el deber en este momento de hacer uso, de ejercer un derecho natural, que es el derecho a desobedecer todo lo que va en contra de nuestra propia libertad. Sabemos que el país, o gran parte del país, conoce lo que está pasando, porque uno ve las encuestas y ve allí el descontento que hay con el gobierno. Pero este descontento no hace que los partidos de oposición tampoco crezcan. ¿Por qué? ¿Cree que es la misma situación que se está presentando? Los partidos de oposición al sol de hoy están deslegitimados no solo por una cuestión teórica, es decir, los partidos de oposición dejaron de responder a las necesidades del pueblo y dejaron de ser un canalizador de las necesidades, porque al sol de hoy responden a intereses de cúpulas que lamentablemente no pueden entender lo que los jóvenes, lo que los venezolanos estamos necesitando. Aparte que son partidos que reproducen una política tradicional que hoy en una dictadura como la que estamos viviendo en Venezuela no puede resolver el problema de los venezolanos. Muchos dijeron una dictadura, pero tú estás diciendo por aquí lo que te da la gana, por un medio de comunicación. Pero es que una dictadura también permite ese tipo de cosas. Una dictadura, en definitiva, permite, por ejemplo, que la gente proteste en la calle bajo sus reglas. Es decir, ciertamente nosotros estamos hablando acá ahora, Monagas y Maturín funcionan bajo reglas que la propia dictadura ha establecido, y esas son cosas que nosotros tenemos que entender. Estos son espacios que tienen que ser aprovechados desde todo punto de vista. Además, más allá de eso, no se trata de que se pueda hablar, se trata de las consecuencias que tiene el hablar. El hecho de que por lo que estamos diciendo, mañana, si el régimen le da la gana ponernos la mano y cerrar este canal y meternos a nosotros presos, lo hace sin seguirnos ningún proceso, sin seguirnos ningún tipo de norma civilizada. Lo hace porque le da la gana y punto. Y ahí es donde entra el tema de la tiranía. Es una tiranía. En un momento determinado, esta tiranía, siempre y cuando sienta que no se le está, alterando como ellos consideran que podría alterársele, bueno, te dejan tranquilo. Pero en el momento que ellos sientan eso, inmediatamente empiezan unas presiones brutales, empieza persecución, te quitan empresas, te quitan gente que te pueda estar apoyando, buscan cómo presionar a esa gente para que te deje de apoyar, te van acercando hasta que te dejan completamente imposibilitado de actuar. Y por eso es una tiranía también, porque de una manera totalmente unilateral y arbitraria ha destruido al país. Se ha robado toda su riqueza y ha violado sistemáticamente, vuelvo y repito,
todos y cada uno de los derechos humanos que existen. Entonces, más allá, digamos, de lo que puede verse superficialmente, más allá, por ejemplo, de todo ese disfraz que se han puesto para hacerse parecer como una democracia, y por eso precisamente son los procesos electorales, más allá de lo que digan esos interlocutores políticos que precisamente como están chupando el sistema, les conviene que ese sistema se mantenga, la realidad es palpable. La realidad es que la gente ya no tiene trabajo, la realidad es que la gente tiene que hacer unas colas kilométricas para comprarse un potecito de aceite bajo el sol más inclemente. La realidad es que en los barrios de Caracas se están matando todos los días y hay cadáveres tirados en el piso durante 5 días y eso no le importa a nadie. O va un señor con su bolsita de comida y lo roban en el camino hacia su casa. Esa es la realidad. La realidad es que la gente no tiene esperanza. La realidad es que toda la clase media de Venezuela se está yendo del país porque no consiguen ningún tipo de posibilidades de tener algún tipo de progreso, de algún tipo de bienestar en este país, porque no le ven futuro a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que nos estamos transformando en una sociedad con una cantidad de personas que están desesperadas por salir de esto, pero no tienen los medios para actuar. Tienen que supeditarse, tienen que resignarse. Entonces, mucha gente critica que ataque a la oposición dentro de la misma oposición, que dicen que si hay que salir de este gobierno sería con la unidad. ¿Usted cree que atacando a la oposición dentro de la misma oposición que ustedes están haciendo mismo al régimen sería más fácil salir? Es que nosotros consideramos que eso no es una oposición, como decía antes, eso es un cogobierno, eso es parte de un sistema. Lo que el país tiene que entender precisamente es que hasta ahora no ha tenido una verdadera oposición, una oposición que confronte esta realidad que estamos describiendo y haga algo al respecto. Porque cuando tú me dices que tú tienes un sistema que es totalmente fraudulento, y eso está demostrado, y tienes unos políticos que están básicamente navegando dentro de ese sistema y beneficiándose de ese sistema, tú no me puedes decir que esos políticos son de oposición. Esos políticos son tan gobierno como el gobierno. Oposición sería precisamente alguien que no está dispuesto a seguir convalidando esa farsa, a seguir fortaleciendo esa mentira, sino todo lo contrario, desnudando esa mentira. Porque si existen todas las pruebas que hay de los fraudes que se han hecho, estos políticos no hablan de eso. Y van a procesos electorales sin exigir unas condiciones que son esenciales para que los procesos electorales funcionen. ¿Qué están haciendo? Precisamente planteando una asamblea otra vez. Vamos a sacar más diputados para ir a la asamblea y ver entonces cómo hacemos una lucha allí. Tenemos 16 años en eso. Este llamado que ahora contra la cascahuella están llamando a cacerolazo, ¿usted no está de acuerdo con nada de eso? Eso son puras cortinas de humo. Tenemos llamada, 857, minuto 896-8875. Aló, buenos días, ¿con quién hablamos? Amigo, hablar con Luis López. Por fin alguien de oposición entendió a enfrentando. Yo digo que estamos enfrentando en un régimen castrocomunista que trajo toda ideología cubana hacia nuestro país y lamentablemente lo están destruyendo. Ahora bien, ¿para dónde vamos? Porque a la gente ya es verdad, como están diciendo todos los días, hay que hablar claro, porque lamentablemente un grupo duro de chavismo, de la población, avalan el fraude que siempre nos meten en las elecciones. Ahora, ¿para dónde vamos? Viene un proceso de cascahueta. Parece que lo van a implementar para julio, creo. Vamos a tener alimentos de allí hasta el 8 de diciembre, donde están las elecciones para contentar a la gente. Porque la gente tiene que saber las estrategias de esta gente. Vamos a tener algunos alimentos, a lo mejor no todos, pero para contentar a la gente y ellos apoderarse, además de la trampa que nos van a meter, apoderarse de la mayoría de los pocos votos que tienen en la calle para avalar el fraude que quieren meter el otro del mundo. Yo pienso que, bueno, muy buena la iniciativa de estos señores, sigan adelante porque lamentablemente nuestro país no merece una dictadura. Y estamos en una dictadura porque cuando a ti te dicen vete a las 8 de la noche para tu casa, porque te van a sacar, vas a comprar esto, vas a hacer para esto, te marcan y ahora te van a marcar hasta la noche. Muchas gracias. 857. Recordamos ser un poco más puntual en la llamada para darle chance a los demás. David dice, este señor que tú sabes llama a una desobediencia civil, es un delito. ¿Qué pasa con el señor? ¿Es un delito llamar a desobediencia civil? No sería un delito, evidentemente estamos ejerciendo un derecho constitucional. El artículo 350 es absolutamente claro respecto a lo que nosotros estamos planteando, y no solo se trata del artículo 350, cualquiera de los derechos humanos
de los derechos que están consagrados en absolutamente todos los ordenamientos jurídicos, permite que uno se revele ante una cuestión que va en detrimento de tu propia esencia. Y eso es algo que han hecho todos y cada una de las personas que han cambiado las realidades de sus países. Nosotros tenemos que empezar a ver esta oportunidad como una oportunidad de ejercer algo que está en nuestra propia naturaleza. No podemos empezar a ver la desobediencia como una cuestión de ir en contra de absolutamente todo y que no tenemos ningún tipo de aliado. Creo que el aliado más importante que tenemos para esta lucha es el aliado de la humanidad, del ser humano. Ok, otra llamada, le recordamos, vamos a tratar de ser concretos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Julio, bienvenido, te escuchamos. Quería decirle al señor invitado que, bueno, aparte que un discurso que está dando más bien ahí está lleno de odio, en sus palabras se siente el odio. Y también que ellos están incluidos en ese mar de mendacidad en que están supuestamente esos políticos están sumergidos. Y quería decirle que la elección de Walter Jiménez como alcalde es un fraude. Que por favor me explique, porque si ya el sistema electoral es un fraude, bueno, Walter Jiménez no es. Muchas gracias. Walter Jiménez, el alcalde de jurisdicción de Maturín, y dije si el CNE es un fraude, ¿por qué Walter Jiménez ganó? En pocas palabras, lo único que yo le responde al señor Beltrán. Bueno, lo primero es que esto de odio lo que es indignación, no confundir odio con indignación. Estamos indignados y eso es lo que estamos expresando, indignación y deseo de libertad. Y ahí no hay odio en lo absoluto. Odio es el que nos están implementando para destruirnos como país. Eso sí es odio. Y lo segundo, evidentemente, independientemente de quién resulte electo de un sistema que es fraudulento, está siendo electo con un sistema fraudulento. Aquí no se trata si la persona ganó o no ganó. Yo creo que hay que trascender esa realidad. Evidentemente, los fraudes se hacen cuando no es tan evidente quién puede ganar de verdad. O sea, cuando la persona que gana es el único líder legítimo reconocido por la gente para llegar a un puesto en un momento determinado, la dictadura le cuesta muchísimo, si se quiere, hacer una mentira que pueda ser tan claramente descubierta. Pero el punto es que esa no es la realidad en términos generales. O sea, en términos generales es que la misma dictadura está concediendo estas victorias, a veces, para mantener el maquillaje, para mantener su mentira. Tienen que conceder ciertos espacios, igual que en el ajedrez tú a veces sacrificas algunas fichas para poder mover tus fichas y hacer tu jaque mate. Eso es lo que hace el régimen con estos espacios. Concede ciertas posibilidades a ciertas personas llegar a su cargo ejerciendo su liderazgo legítimo. Nadie les está quitando su liderazgo legítimo. El punto es que es un juego macabro. El punto es que la persona que se presta para eso, independientemente de ser un líder legítimo, está convalidando un sistema que está diseñado no para que no existan alcaldes supuestamente de oposición o gobernadores supuestamente de oposición. Ese no es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es consolidar su sistema criminal a nivel de lo que pueden controlar completamente, que es el poder ejecutivo. Es decir, se nos está acabando el tiempo, doctor Sosa Julio. Usted como experto petrolero no quería dejarlo escapar, porque en materia petrolera se está hablando de una posible venta de ciclo y aumento de la gasolina. En breve, ¿qué nos pudiera decir de eso? Bueno, que parte de lo mismo, es decir, no tiene sentido que nos pongamos a hablar de estas políticas públicas, porque todas las políticas de este gobierno, de este régimen, están diseñadas para destruir el país. Lo de Sigo es parte de eso, es decir, vender Sigo es una locura, es un disparate, pero no tiene sentido ponernos a analizar eso en particular, porque esa es la consecuencia de tener este sistema criminal. Vuelvo y repito, nos tenemos que centrar en lo importante, y no caer en las cortinas de humo o en las consecuencias, digamos, directas precisamente de tener este sistema criminal. El tema es, vamos a confrontar el sistema criminal directamente, vamos a sacar la causa del problema y vamos a colocar entonces un gobierno en Venezuela que permita que efectivamente el país avance hacia donde tiene que caminar, donde la industria petrolera, entonces en vez de ser una fuente de recursos para fortalecer un sistema criminal a nivel nacional e internacional, se transforme verdaderamente en un motor que lleve el país hacia el desarrollo y hacia el progreso. Ese tiene que ser el objetivo. 9 de la mañana, se nos acaba el programa. Tiene un foro esta tarde, vamos a hacer la invitación. Quisiera saber si eso es entrada libre, cómo es eso, el foro al Colegio de Médicos, ¿quién nos explica? Están absolutamente todos invitados al foro Conquista por la Libertad. Va a ser en el Colegio de Médicos de Maturín a las 6 de la tarde, entrada libre. La idea, ¿quiénes van a estar allí exponiendo? va a estar Juan Carlos Sosa, va a estar Ludwig Moreno también participando en el foro, va a estar Noel Leal también, miembro de Venezuela Fénix, mi persona, Juan Carlos Apix de Venezuela Futura,
Y la idea es, bueno, debatir con los monaguenses cuáles son básicamente un poco las características de lo que estamos enfrentando. Cuando hablan de debatir va a haber derecho de palabra Total y absolutamente. de la gente que Sí, esté. sin duda. Porque aquí, bueno, tengo ya más de 53 mensajes, muchos para ustedes, y bueno, estas personas que lamentablemente por espacio de tiempo no va a dar para leerla, bueno, los invitamos que vayan hoy a las 6 de la tarde y debatan entonces ya con estas personalidades que vienen a visitarnos el día de hoy. Así que muchas gracias por atendernos. Ustedes también, amigos, muchas gracias. 9:03 de la mañana, nos probamos 3 minutos, por ahí anda Beltrón y ya entrando al programa. Le agradecemos su sintonía.